Nunca pensé que un simple pedazo de papel pudiera cambiar mi vida para siempre. Aquella nota, olvidada en un rincón, escondía la mentira más grande que jamás había imaginado. Era una tarde cualquiera, de esas en las que el silencio de la casa parecía pesar más de lo normal. Me encontraba ordenando los cajones del escritorio, buscando unos recibos que necesitaba, cuando mis dedos tocaron un papel arrugado en el fondo. Al sacarlo, noté que no era nada parecido a lo que buscaba. Era una hoja doblada en 4, escrita con la letra firme y cuidadosa de alguien que conocía demasiado bien. Al principio dudé en abrirla, pero la curiosidad fue más fuerte que cualquier otro pensamiento. El corazón me latía con fuerza mientras desplegaba aquel papel. No era una carta larga, apenas unas frases breves, pero cada palabra era como un golpe directo. Hablaba de encuentros, de promesas, de secretos compartidos con alguien que no era yo. El nombre de esa persona estaba ahí, escrito con claridad, y era imposible no reconocerlo. Me quedé helada, sin poder comprender qué hacía esa nota en nuestro cajón, en nuestra casa. Intenté convencerme de que tal vez era un malentendido, un papel viejo sin importancia. Pero entonces recordé que ese cajón era exclusivo para nuestras cosas más recientes, que no guardábamos allí nada antiguo. Sentí que el aire me faltaba y que el piso se volvía inestable bajo mis pies. Quise soltar la hoja, pero mis manos temblorosas la sostenían como si de ella dependiera mi vida. Me levanté, cerré el cajón y caminé por la sala con pasos desorientados. No sabía si debía preguntar de inmediato, si debía esperar, o si era mejor fingir que nunca había visto esa nota. Pero en el fondo, algo me decía que esa hoja era apenas la punta de un iceberg mucho más grande. Me acerqué a la ventana y observé la calle desierta. El mundo seguía igual, como si nada hubiera pasado, mientras dentro de mí todo se estaba derrumbando. No podía quedarme con la duda. Tenía que descubrir la verdad detrás de esa nota, aunque me costara enfrentarme a lo que nunca había querido imaginar. Y fue justo en ese momento, con la nota aún en mis manos, cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose detrás de mí. Me giré de inmediato, intentando esconder la nota detrás de mi espalda, aunque sabía que mis movimientos torpes ya habían levantado sospechas. Allí estaba él, sonriendo con esa naturalidad que siempre había admirado. Su voz cálida me saludó, pero yo apenas logré responder. Sentía que mi garganta se cerraba y que cualquier palabra podía traicionarme. ¿Qué haces?, preguntó con un tono curioso mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Yo improvisé una respuesta rápida, diciendo que estaba organizando papeles, evitando mirarlo directamente. Sin embargo, mis manos sudaban y mis ojos no podían ocultar la tensión. Decidí observarlo con atención, tratando de encontrar señales en su rostro. Algún rastro de culpabilidad. Y fue entonces cuando lo vi, esa ligera pausa en su sonrisa, ese destello fugaz en su mirada que delataba nerviosismo. No hacía falta decir nada, mi intuición gritaba más fuerte que sus palabras. Respiré profundo y, sin pensarlo demasiado, extendí la nota hacia él. Su expresión cambió al instante, los músculos de su cara se tensaron y su piel perdió color. Intentó hablar, pero las palabras parecían atoradas en su garganta. ¿Qué es esto?, pregunté con una calma que no sentía. Mi voz sonó firme, aunque por dentro me estaba desmoronando. Él balbuceó excusas, murmuró frases incoherentes que no lograban tapar lo evidente. Dijo que no significaba nada, que era solo un error, algo que había quedado en el pasado. Pero la nota estaba fechada a apenas unos días atrás. No había forma de negar lo innegable. La rabia comenzó a mezclarse con la tristeza. Me preguntaba cómo alguien que compartía mi vida podía escribir palabras tan dulces para otra persona, palabras que alguna vez me habían pertenecido solo a mí, y mientras lo observaba tratando de inventar explicaciones, me di cuenta de que aquella nota no era lo único. Había más secretos escondidos, y yo estaba a punto de descubrirlos. Esa noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de la nota se repetían en mi mente como un eco imposible de silenciar. Intentaba convencerme de que podía darle el beneficio de la duda, pero mi corazón sabía que ya nada sería igual. La confianza, ese pilar que sostiene cualquier relación, se había agrietado de una forma irreparable. A la mañana siguiente, decidí observar con más detalle. Revisé el cajón completo, cada rincón, cada papel. Encontré facturas, recibos y agendas, pero nada más que revelara directamente la otra historia que él estaba viviendo. Sin embargo, empecé a notar pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos, llamadas cortadas al contestar, mensajes respondidos con prisa,
salidas urgentes sin explicación. La nota era la pieza que encajaba en un rompecabezas que había estado frente a mí todo este tiempo. Lo peor era el silencio. No volvió a mencionarla, no intentó explicarse más allá de frases sueltas. Yo tampoco pregunté de nuevo, porque quería comprobar por mí misma qué tan profunda era la mentira. Sentía que mi vida se había convertido en una investigación silenciosa, en la que cada mirada, cada gesto y cada palabra suya eran pistas a descifrar. Ese día lo observé salir de casa, apresurado como siempre. Y aunque intentó despedirse con un beso, apenas le ofrecí la mejilla. Cuando la puerta se cerró, sentí la urgencia de seguir sus pasos, de descubrir a dónde iba realmente. Una parte de mí temblaba de miedo, pero la otra ardía de necesidad por conocer la verdad. Tomé mi bolso, respiré hondo y decidí que ya no me quedaría esperando en silencio. Mis pasos resonaban en la acera mientras intentaba mantenerme a una distancia prudente. Él caminaba con seguridad, como si nada pesara en su conciencia, y yo lo seguía con el corazón desbocado. Nunca había imaginado verme en esa situación, casi como una extraña acechando la vida de alguien que hasta ayer llamaba mi compañero. Lo vi tomar un bus que lo llevó hacia una zona de la ciudad que rara vez visitábamos. Me senté unas filas detrás de él, escondida tras unas gafas oscuras que apenas lograban disimular mi nerviosismo. Cada minuto parecía eterno, y mi mente no paraba de imaginar posibles escenarios. ¿Y si todo era una confusión? ¿Y si terminaba descubriendo algo peor de lo que podía soportar? Al llegar, bajó en una calle tranquila, bordeada de cafeterías y pequeños locales. Caminó directo hacia una esquina, donde una mujer ya lo esperaba. Mi corazón dio un vuelco al ver cómo se acercaban y cómo, sin titubear, él le tomó la mano con una familiaridad que me desgarró por dentro. La nota cobraba vida frente a mis ojos, me quedé paralizada, incapaz de avanzar o retroceder. Observaba cómo reían, cómo se hablaban con complicidad, como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. Yo, mientras tanto, era apenas una sombra rota presenciando la escena. Supe entonces que la mentira era real, que no había excusa capaz de borrar lo que estaba viendo, y en ese instante, la mujer volteó la mirada y sus ojos se cruzaron con los míos. El tiempo se detuvo en aquel segundo en el que sus ojos se encontraron con los míos. No era un rostro conocido, ni alguien de mi círculo, y tal vez eso lo hacía aún más doloroso. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y desdén, como si entendiera perfectamente quién era yo y qué significaba mi presencia allí. Él, al notar su gesto, giró la cabeza hacia atrás y me vio. La palidez recorrió su cara en cuestión de segundos. Yo, en cambio, no dije nada. Mis pies se movieron solos, acercándome a ellos con la hoja arrugada todavía guardada en mi bolso, como prueba de que todo aquello no era fruto de mi imaginación. ¿Quién es ella?, pregunté con voz firme, aunque por dentro sentía que las palabras me desgarraban la garganta. Nadie respondió de inmediato. Él balbuceó algo, pero el silencio fue más revelador que cualquier excusa. Ella, con una sonrisa irónica, simplemente tomó distancia, como si la escena ya no le perteneciera. ¿Quién es ella?, repetí, esta vez con lágrimas contenidas en los ojos. Y lo que más dolió no fue lo que dijo, sino lo que no pudo negar. Apenas se encogió de hombros, como si mi dolor fuera un inconveniente menor en medio de su doble vida. Ese instante me enseñó que la verdad duele más cuando se confirma frente a nuestros ojos, y aún así, lo peor estaba por descubrirse. De regreso a casa, el silencio entre nosotros era insoportable. Él intentó hablar, pero sus palabras caían como piedras en un abismo. Yo lo miraba fijamente, esperando algo más que excusas vacías. Finalmente, rompí el silencio. No quiero explicaciones a medias, dime la verdad entera. No me escondas nada. Su mirada evitaba la mía, sus manos jugaban nerviosas con el borde de su chaqueta. Finalmente, confesó que la conocía desde hacía meses, que habían compartido más que simples encuentros, que aquella nota era apenas una muestra de lo que habían vivido en secreto. Cada palabra era un cuchillo que se clavaba más hondo, pero necesitaba escucharlas, necesitaba enfrentar de una vez lo que tanto temía. ¿Por qué?, pregunté con un hilo de voz, buscando un motivo que justificara lo injustificable. Pero la respuesta fue un murmullo incomprensible, como si ni él mismo supiera explicar su traición. Lo miré y comprendí que había algo más. Esa sensación en mi interior me decía que la mentira era aún más grande, que lo que había descubierto era apenas el inicio. Sus ojos lo traicionaban, había otra verdad, oculta y oscura, que todavía no se atrevía a revelar, y con esa certeza, juré que no me detendría hasta descubrirla.
Pasaron días en los que apenas nos cruzábamos en casa, atrapados en un silencio hostil. Yo fingía indiferencia, pero en realidad cada rincón se había vuelto un recordatorio del engaño. Fue entonces cuando, al limpiar el armario, encontré algo que heló mi sangre, otra nota. Esta vez, cuidadosamente doblada y escondida dentro de una chaqueta suya, el papel contenía frases aún más íntimas, promesas de un futuro juntos, planes que jamás me había mencionado. Lo más devastador era la fecha, era del mismo día en que habíamos celebrado nuestro aniversario. Mientras yo sonreía creyendo en un para siempre, él escribía palabras de amor para otra persona. La rabia se mezcló con la tristeza en una tormenta imposible de contener. Corrí a buscarlo, exigiendo respuestas. ¿También esto es un error?, grité mostrando la hoja. Su rostro se contrajo, y comprendí que estaba acorralado, pero antes de responder, lanzó una frase que me dejó sin aliento. Hay cosas que nunca entenderías. Y no es solo sobre ella. Su confesión me dejó atónita. No era solo una traición amorosa, era algo más profundo, algo que él había estado ocultando con cuidado. Lo presioné, insistí en que hablara, y finalmente cedió. Con voz temblorosa, admitió que su vida conmigo había estado construida sobre una base falsa. Que mucho de lo que me había contado sobre su pasado, su trabajo e incluso algunos viajes, nunca fue cierto. Necesitaba mantener esa imagen, dijo, porque temía que si sabías la verdad, me dejarías. Su justificación sonaba tan vacía como absurda. Yo no podía comprender cómo alguien podía inventar tanto, vivir con tantas máscaras, y aún mirarme a los ojos cada día como si nada. La mentira más grande no era la otra mujer. Era él mismo. La persona con la que había compartido años no existía tal como la conocía. Todo lo que había creído, todo lo que había defendido frente a los demás, se desmoronaba en segundos. Me quedé en silencio, sintiendo que ya no sabía quién era el hombre que tenía delante. Y fue entonces cuando comprendí que debía elegir entre seguir viviendo en esa farsa o comenzar de nuevo, aunque doliera. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Lloraba en silencio por las noches y durante el día me obligaba a aparentar fortaleza. Miraba las paredes de nuestra casa y ya no las sentía mías, cada objeto parecía contaminado por la mentira. Una tarde, mientras lo observaba entrar con esa expresión cansada, comprendí que ya no quedaba nada que salvar. No se trataba de perdonar una traición, sino de aceptar que la persona que amaba nunca existió de la forma que imaginaba. Tomé la decisión de marcharme. Empaqué algunas maletas sin mirar atrás, sin detenerme a pensar en lo que perdería. No quería explicaciones ni súplicas. Cuando me vio salir por la puerta, intentó detenerme, pero ya era tarde. Mi corazón, aunque roto, había elegido la verdad antes que la comodidad de una mentira. Salí con la nota en mi bolso, como recordatorio de que a veces un simple papel puede revelar más de lo que estamos dispuestos a enfrentar. Han pasado meses desde aquel día. El dolor no desapareció de inmediato, pero poco a poco se transformó en aprendizaje. Descubrí que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera. No podemos construir una vida sobre secretos, porque tarde o temprano el peso de la mentira se derrumba. Aprendí a escuchar mi intuición, a no ignorar las señales que antes consideraba insignificantes. Comprendí que amar no significa perderme en el otro, sino mantenerme fiel a lo que merezco. Hoy camino con más firmeza, con la certeza de que una herida puede convertirse en fuerza. La nota que un día me destrozó se volvió el inicio de una nueva etapa, donde mi paz vale más que cualquier promesa vacía. Porque, al final, la mentira más grande no destruyó mi vida. Solo me mostró el camino hacia mi verdad. Moraleja, a veces lo que más duele es lo que más nos enseña. La vida nos recuerda que ninguna mentira merece más valor que nuestra dignidad, y que la verdad, aunque duela, siempre es la puerta hacia la libertad. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte las próximas. Cada semana encontrarás nuevas historias que pueden cambiar tu vida.